Bueno. Bien, buenas noches. El día de hoy, el tema que me han... muy fuerte para mí. El tema que me han pedido desarrollar es sobre la tipología de las familias. ¿Está hecho en su programa? ¿Sí? Entonces vamos a tratar de hacer una charla no muy amplia, pero que sí aborde el tema que se nos ha solicitado. Pegado en el... Cuando nosotros nos referimos a la palabra tipología, parece que fuera algo extraño, ¿no? Pero vamos a tratar de desarrollar este tema a raíz de cómo nosotros estamos desarrollando el derecho de familia, ¿ya? La tipología de la familia tiene que ver con la clasificación. La clasificación de la familia. Ustedes recordarán que existen familias nucleares, familias extensas, ¿no? Hasta allí más o menos casi todos tenemos ese contenido común. Nuclear, extensa. Pero hay algunas familias que son monógamas y otros amplias. Hay otras familias que son reconstituidas, otras son familias ensambladas, otras son familias que se forman por el concubinato, ¿no? Existen familias que son monoparentales, a ellas nos vamos a ver, ¿no? Y donde hemos encontrado alguna denominación al respecto, ¿no? La familia nuclear, la familia extensa. Cuando nosotros éramos chicos nos decían, bueno, si la familia vive el papá, la mamá y los hijitos, entonces es una familia nuclear, ¿no? ¿Y qué pasa si, por ejemplo, vive la mamá con los hijos? ¿Ya no es familia nuclear? No. Sigue siendo una familia nuclear. ¿Por qué? Porque el contenido básico de lo que es la familia se da si es que existe un padre o una madre con sus hijos, ¿ya? No deja de ser familia nuclear si es que la familia no tiene los dos miembros, los papás, ¿no? Porque existe una familia con la sola constitución de la madre con los hijos o del padre con los hijos. Existe familia. ¿Qué pasa si, por ejemplo, hay una abuela con los nietos? ¿Podría ser una familia nuclear? También es una familia nuclear. Es una familia formada por pocos miembros. ¿Cuándo una familia es extensa? ¿Cuándo una familia es extensa? Por ejemplo, cuando viven juntos, ¿quién? Mamá, el papá, los hijos, por allí los nietos, por allí los abuelos, ¿no? Y entonces todos viven en esa misma casa. Y no vive uno en el quinto piso, otro en el tercer piso, otro en el segundo piso, sino que todos conforman conjuntamente una sola familia, una sola unidad familiar, un solo patrimonio, y conjuntamente se toman las decisiones importantes para la familia, ¿no? Si es que los niños no hay con quién dejarlos, se quedan con la abuela, con el abuelo, ¿no? Ellos están formando parte de una unidad de desarrollo familiar. Por eso es que la palabra nuclear y extensa, yo cuando venía pensando y decía, ¿una familia ensamblada puede ser nuclear? ¿No? Uno dice, mezclamos los conceptos, ¿no? Porque lo ensamblado, ¿qué significa? Significa que
hubo deterioro de una familia y se formó otra familia. Pero esto no dejó de tener un carácter nuclear, porque siguen allí estando el papá con los hijos o la mamá con los hijos. ¿Se dan cuenta? Y entonces ya no viven con ellos los abuelos. Más que copiar, escuchen. ¿Ya? Entonces, volvemos a repetir. Hemos hablado sobre la familia nuclear, ¿no es cierto? Pero yo me pregunto, ¿puede una familia ensamblada ser nuclear? Sí puede ser nuclear, ¿no es cierto? Solamente vive, por ejemplo, una esposa que enviudó con sus hijos, con su nuevo esposo. Y ellos forman una familia nuclear, ¿no? Bien. Sigamos avanzando. Ya dijimos que los abuelos con los nietos, si viven solos, forman una familia nuclear. Si vive la mamá con los hijos y los abuelos, ya la familia es más extensa, ¿no? ¿Y cómo es esto de las familias monógamas y las polígamas? ¿Se acuerdan ustedes? Para eso hay que ir a la historia, ¿no? Historia. ¿Por qué? Porque nuestros ancestros, los ancestros de otros países, etc., y actualmente en algunos lugares, existe esa unidad familiar formada por un solo señor con varias mujeres, ¿no? Entonces este señor es un polígamo, ¿no? ¿Ah? No, y también en varios países, ¿no? Varias sociedades. Entonces, pues, y hay toda una investigación antropológica sobre lo que es la monogamia, la poligamia, y cómo eso genera determinados efectos. Ustedes se pueden imaginar también cómo nuestra sociedad también parte muchas veces de conceptos erróneos, ¿no? Durante muchos años se decía que existen 7 mujeres para un solo varón, ¿se acuerdan? Eso es falso. ¿Por qué? El Instituto Nacional de Estadística ha señalado que la diferencia es así, 49% a 51%. O sea que ese mito de que 7 para 1 es falso. Algunos sí lo quieren hacer realidad, por ejemplo los adúlteros, ¿no? Entonces los adúlteros, ¿qué dicen? Y muchas mujeres también, no solo por adúlteras, sino por el hecho de permitir adulterio. Dicen, mientras yo no vea, yo no sé nada. ¿Vale? O a varias chicas solteras que ven hombres casados y también, en vez de buscar por otro lado, ¿no? Como en la canción, ¿no? Hay una canción, no sé si sería el hombre perfecto, ¿no? Ya. Bueno, ¿de dónde vienen estas palabras? Reconstituida, asamblada, bueno, concubinato ya lo vamos a mirar ahorita cuando veamos la Constitución, ¿no? Reconstituida y asamblada, por si acaso, no es un invento del Tribunal Constitucional, ¿ya? Este tema ya ha venido trabajando hace varios años en varios congresos mundiales de derechos de familia. Actualmente, en octubre, va a haber un congreso mundial en Mar del Plata y uno de los temas probablemente que se siga trabajando es los efectos de tener una familia ensamblada, ¿no? Y los efectos de tener una familia reconstituida. Es muy importante la clasificación porque no solamente por usar los dos conceptos de nuclear, extenso, sino porque a veces las personas que administran justicia, llámese fiscales, jueces, o los operadores también, los abogados, tienen una gran confusión, y también los del equipo multidisciplinario, ¿no? Dicen que cuando una persona se divorcia, entonces lo que queda es una familia disfuncional. Eso no necesariamente es así, ¿ya? ¿Por qué? Porque a veces cuando ocurre el divorcio, a veces es muy necesario, y lo que se forma no es una familia disfuncional. Lo disfuncional puede ser más bien cuando estaban viviendo juntos. Cuando, ¿qué cosa se forma? Se forma una familia que va a ser más funcional probablemente. ¿Por qué? Porque con la persona allí no vivían bien, ¿no? Entonces no siempre un divorcio convierte a todos los miembros en parte de una familia disfuncional. Eso es importantísimo porque muchas veces nos dejamos colocar en los informes psicológicos que dicen son hijos de padres separados, entonces ¿cómo
supóngase que una persona se divorcia, supongamos, a ver, no sé, ya la señorita, ¿no? Que todavía está casada, ¿no? Ya, supongamos, entonces, y no se llevaba bien con su esposo, había muchos conflictos, etc., ¿no? Cuando se divorcia, las relaciones se reordenan y pueden mejorar, ¿ya? No necesariamente entonces pasamos a una familia disfuncional, ¿ya? Cuando hay conflictos en la familia, siempre es disfuncional. ¿El conflicto convierte a la familia en disfuncional? A ver, yo les pregunto. La familia perfecta es aquella que nunca discute, la que nunca reclama, la que no pasa nada allí en su familia, ¿no? Entonces, cuando hay conflicto, ¿la familia se convierte en disfuncional? ¿Qué dice? No creo. ¿Por qué es esto así? Hemos también vivido durante muchos años pensando que mejor en mi familia nunca nadie pelea, nunca nadie discute, nunca nadie nada. Pues no viven, porque realmente, lamentablemente, muchas cosas, muchos acuerdos, primero parten de una situación de no estar de acuerdo, porque si estuvieran de acuerdo en todo, entonces pues la vida sería muy monótona, como dicen los psicólogos. El problema no es el conflicto, ¿no? El problema es cómo solucionamos el conflicto. Como cuando estamos peleando, no discutimos sobre todas las cosas que me hiciste toda la vida, ¿no? Sino sobre el tema concreto, materia de la conversación, ¿no? A veces nosotros, ¿qué traemos? Antecedentes de la manera de cómo resolvemos los conflictos, ¿no? Y no queremos, pues, cambiar de opinión. Y nos mantenemos, aquellos que han llevado sus cursos de conciliación, nos mantenemos en nuestras posiciones, ¿no es cierto? Nos mantenemos en nuestras posiciones y no bajamos a indicar cuáles son nuestros intereses, ¿no? A ver, los que han llevado el curso de conciliación, que a veces, ¿no? Estamos en nuestras posiciones y no bajamos a ver cuáles son los intereses. Mira, ¿recuerdan ustedes el caso ese de la naranja? ¿Recuerdan el caso de la naranja en el curso de conciliación? El curso de la conciliación decía así, ¿no? Yo quiero la naranja, yo también quiero la naranja, todos querían la naranja. ¿Pero por qué quieres tú la naranja? Yo, a mí que quieres el jugo. Ah, yo quiero la cáscara porque quiero hacer otra cosa. Mermelada, no sé, ¿no? Entonces, discutimos por la misma naranja, pero a lo mejor lo queremos porque queremos otros intereses, ¿no? Es muy importante que las personas bajemos, los abogados también, bajemos las abogadas, bajemos a ese nivel, porque muchas veces defendemos lo superficial. La vez pasada descubrí una declaración de una señora que decía, hace 3 años que él no me toca, en una denuncia de violencia familiar, y le he encontrado algunas cosas en su carro, y cuando dijo, hace 3 años que no me toca, entonces yo dije, esta mujer, en realidad, a lo mejor lo que está sufriendo es de celos, ¿no? Y la celopatía es una de las causas del conflicto en la familia, y no solamente en la familia ya constituida, sino en los enamorados, novios, etc. Guardamos las inseguridades y las tenemos ahí bien metidas y no somos capaces de hablar de lo que nos da miedo, ¿no? Porque hay que hablar de lo que nos da miedo. Entonces, ¿qué pasa? Las familias, estas familias reconstituidas, ensambladas, existen hace muchos años. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Por ejemplo, una familia puede ser reconstituida, no necesita ensamblarse con otra familia. ¿Cómo que? Se divorcian y se reconstituyen. ¿Por qué? Porque se convierte en una familia ya no con el papá, etcétera, o con la mamá, sino un núcleo familiar nuevo, ¿no es cierto? Donde hay la convivencia, los miembros que forman la convivencia. Podría ser una familia nuclear también, por eso que les decía que una familia nuclear puede ser una familia reconstituida, ¿no? Pero puede ser también una familia ensamblada. Por ejemplo, cuando yo tengo una familia y mi esposo también tiene otra familia, bueno, con la persona con la que me voy a casar tiene una familia también formada con sus hijos. Y juntos nos unimos y formamos una nueva familia, ¿no? No sé si han visto esa película, ¿no? Hay una película, ¿no? Que se juntan todos y es difícil la convivencia, ¿no? A mí el orden, por ejemplo, creo que la señora se dedicaba a la costura,
¿no? La señora se dedicaba a la costura y su orden era pues tener sus tijeras por aquí, sus papeles por aquí, sus telas por aquí. Y los chiquitos cuando ordenaron, lo ordenaron todo de manera diferente a su orden que ella tenía, ¿no? Es su manera, ¿no? Cuando uno va a una sastrería, a lo mejor así es su orden. A lo mejor uno va a una oficina de un abogado y dice, tanto papeles por aquí, por allá, y uno dice, ¿qué orden? ¿Qué desorden? ¿No? Pero es su orden. Entonces, ¿qué pasa? Hay unas reglas de convivencia que tienen que darse en toda familia ensamblada, en la familia reconstituida. Vamos a hablar después de eso. Estamos entrando a esto de acá. Entonces, primero, que no lo inventó el Tribunal Constitucional, sino que hace tiempo que existe, incluso que hay debate sobre eso. Pero sí es importante la precisión que hace el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque es la primera vez que un Tribunal Constitucional se pronuncia sobre las familias ensambladas, ¿no? Y entonces hace un debate de cómo es que nuestra Constitución no solo se refiere a la familia nuclear o a la familia formada por matrimonio, sino que está haciendo ver que nuestra sociedad también tiene otro tipo de familias. Y es muy importante. Imagínate que tú tuvieras 7 años, ¿no? Y yo fuera la profesora de tu colegio, ¿no? Y yo digo, porque la familia tiene la forma, el papá, la mamá y los hijitos, ¿no? Y tú vives con tu abuelita, ¿no? Y entonces, ¿tú qué puedes pensar? Tú puedes pensar que esa familia que tú tienes no es familia, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros cambiemos ese paradigma que tenemos sobre las familias, ¿no? Al respecto hay mucho que decir, porque en el Perú hay muchas madres que solo mantienen a sus hijos, hay muchas formas de concubinato que no deberían existir, hay concubinatos con impedimentos que no son concubinatos de acuerdo a nuestra ley, hay varias cosas al respecto. Hay mucha gente que dice, ella no me da el divorcio, por eso yo no puedo casarme contigo, que también puede ser cierto como puede ser falso. Hay muchas cosas al respecto, ¿no? Al medio de eso, entonces, estamos hablando de la psicología. ¿Ya? Entonces, el Tribunal Constitucional se pronuncia sobre esta de acá, sobre concubinato. Sobre concubinato se pronunció varias veces ya. Incluso hay una sentencia del Tribunal Constitucional del año 98. En esa sentencia, el Tribunal Constitucional dice que no se requiere declarar primero el concubinato para poder defender la propiedad, la copropiedad de los convivientes. ¿Por qué es esto? Porque un señor que aparecía en el registro como el único propietario de un bien, ¿qué estaba haciendo? Vendiéndole el bien a la municipalidad en Cajamarca. Y entonces la señora interpone una acción de amparo indicando que ella está casada en matrimonio religioso hace tiempo, pero claro, no tiene valor, ¿no? Pero además sus hijos son varios hijos que ella ha tenido con este señor y que le están quitando su propiedad, ¿no? Entonces el Tribunal Constitucional dice, y se lo dice a las primeras instancias del Poder Judicial, porque el Poder Judicial, muy formalista, ¿qué dijo? No, primero que pidan su concubinato, y ya después veremos. Con eso que iba a pasar, ya no iba a haber casa, ¿no? Entonces, qué importante este pronunciamiento, porque en ese pronunciamiento del año 98 el Tribunal Constitucional dice que es necesario, digamos, proteger este derecho a la propiedad que tiene esta señora al haber formado un concubinato con efecto de sociedades gananciales. Y este bien forma parte de la sociedad de gananciales y aplica el artículo 70 de la Constitución Política del Estado. ¿Ya? Vamos a referirnos también, bueno, en forma general, de las familias monoparentales. Las monoparentales también están citadas en la sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque puede ocurrir, ¿no?, que una señora enviudó. Puede ocurrir que queda sola viviendo con los hijos. Como puede ocurrir que el padre también, su esposa se muere, en muchos casos se han muerto varias mujeres con cáncer y han quedado los esposos con los hijos, ¿no? Algunas veces también pasa que los papás le quitan los hijos a la señora, ¿no? Hay
hay de toda diversa variedad, pero son familias monoparentales. ¿Ya? Hay varios problemas alrededor de estas familias. Por ejemplo, supongamos que una mamá tiene a sus hijos con ella, ¿no? Y el papá está allí, pero tiene un régimen, está fuera ya de la casa, pero tiene un régimen de visitas. Y entonces allí hay que ver cómo es la autoridad, cómo son los permisos. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que los chicos, los niños, los adolescentes, dicen, mi mamá no me da permiso, mi papá ya me dio permiso, ¿no? Tu papá no vive acá, sí, pero ya me dio permiso. Tú eres mala porque no me das permiso, ¿no? A veces también los adolescentes no saben pedir permiso, o los papás simplemente tampoco saben decir por qué motivos no le quieren dar el permiso. ¿Está bien? Nos hemos cansado varias veces porque nos parece difícil explicarles a los chicos por qué razones no queremos dar el permiso, ¿no? Ahí nuevamente son nuestros temores, nuestros miedos, ¿no? Los que imperan. También puede ser que él le dio permiso, yo no quiero darle permiso. Qué mal, ¿no? Porque no hay razones. Los adolescentes y los niños tienen que crecer teniendo razones para las cosas, ¿no? Yo no quiero darte permiso. A ver, sí, primero les cuento una anécdota. Mi hija tenía 4 años, ¿ya? 4. Yo vivo en un edificio. Entonces ella me dijo, mamá, voy a la casa de mi amiga. Así, toda ahí. Y entonces yo le dije, así no se pide. Y le dije, mamá, ¿puedo ir a la casa de mi amiga? Y entonces ella repitió, mamá, ¿puedo ir a la casa de mi amiga? Allá. ¿Y cuánto te vas a demorar? 1 hora, me dijo así. Y entonces yo le dije, ya, 45 minutos. Ella no sabía lo que eran los 45 minutos, pero definitivamente eran menos que 1 hora. El asunto está en que la anécdota es para que nosotros aprendamos a hacer el diálogo, ¿no? Me voy a una fiesta. Ya, qué bien. ¿A qué hora vuelves? Lo único que pregunta. No, tiene que preguntar, ¿dónde es la fiesta? ¿Dónde es la fiesta? ¿Quiénes van a estar? ¿Con quiénes van a ir? ¿Por qué es la fiesta? ¿No? Algo. ¿Se dan cuenta? Entonces ustedes tienen el control. El control no significa siempre hago lo que a mí se me da la gana. No. Después, ¿a qué hora termina la fiesta? A las 3 de la mañana. Dicen los chicos de 14 y 15, ¿eh? A las 3. El quinceañero, pues. Entonces, ¿cómo decir? Bueno, la fiesta podrá terminar a las 3 de la mañana, etcétera, pero yo te voy a recoger a la 1:30, ¿no? Puede ser que uno diga, bueno, voy a recoger, en realidad lo voy a recoger a las 2, pero uno marca su pago. Eso nos falta. Entonces, las familias monoparentales a veces tienen muchos problemas, y no por eso son malas familias. Son problemas, ¿por qué? Porque también puede ocurrir ese mismo problema en las familias viviendo todos juntos, por si acaso. No es porque sea monoparental, sino que allí también se presentan los problemas. Un problema, por ejemplo, viviendo todos juntos puede ser de la autoridad, igualito, ninguno de los dos papás está en la casa, nadie se preocupa por el hijo, igualito el hijo hace lo que quiere, ¿no? O igual no saben preguntar, entonces no preguntan nada. Nunca les preguntaron. ¿Cómo le van a venir a preguntar a los 18 años, hijito, ¿con quién vas a estar? ¿Cómo es tu fiesta? Ya no te dicen nada, ¿no? Pero en la familia monoparental, ¿qué pasa? Como hay una reestructuración de la autoridad en la casa, hay que reestructurar la autoridad, no es que no haya autoridad. Entonces, muchas mamás tienen problemas con sus hijos de 14 años. Ahorita estamos viviendo nosotros eso, de 13, 14 años. ¿Qué pasa? Simplemente se van. Ellas no tienen ese pedido de permiso y entonces nosotros estamos con problemas graves con nuestra adolescencia. Ahorita nomás hoy es martes, ¿no? Funciona la discoteca esta acá en Larcomar, y entonces ¿qué pasa? Los chicos van, y ni siquiera van a veces mucho con su ropa con la que salieron de su casa. Se van a la casa de la amiga y se cambian la ropa, ¿no? Y se ponen las minis, etcétera, ¿no? Entonces todo esto tiene que ver con la forma como están nuestras familias. La monoparentalidad es un efecto, y no significa que por eso sea malo o bueno. Algunos dicen, bueno, es que solo vive con su mamá. Es
Sí, pero hay muchas mamás que manejan muy bien el problema, han estructurado muy bien su familia, etc. Igual el papá también. Entonces, la idea no se trata de que porque vive con la mamá solamente, entonces es un minusválido. No es así, ¿no? Tratemos nosotros de que las cosas sean más bien con buena perspectiva. Cuando existe más bien en la familia monoparental alienación parental, ¿no? Cuando hay alienación, cuando yo quiero que mi hijo piense como yo, pero sin pensar, solamente que aplique tal como yo quiero, ¿no? El niño entonces, ¿qué pasa? Empieza a dejar de razonar, ¿no? El niño siempre dice, yo no te quiero ver. Y no te puede decir por qué motivo. En los juzgados, por ejemplo, muchos niños dicen, apenas llegan, yo quiero vivir con mi mamá, o quiero vivir con mi papá. Ah, pero todavía no te he preguntado eso. Vamos a hablar de otra cosa, ¿no? Entonces, eso está pasando. Y tiene que ver con los divorcios, con las familias monoparentales, tiene que ver con las familias reconstituidas. ¿Ya? Yo traje acá una sentencia del Tribunal Constitucional para trabajarlas. Son dos. Una, por ejemplo, es esta 9332 del 2006, ¿ya? Proceso de amparo. El Tribunal Constitucional, en esta sentencia del señor Reinaldo Armando Scholz Pérez, se refirió a lo que es la familia ensamblada. Y no solo a esta familia, sino hizo un análisis de lo que la Constitución señala por familia. Es muy importante esta sentencia por varias cosas. Sí, te vuelvo a quitar. 09332 del 2006, proceso de amparo, Tribunal Constitucional. Entonces, en esta sentencia, les decía que es muy importante porque trabaja tres conceptos que yo considero fundamentales, ¿no? Uno, el concepto de legitimidad. Otro, el concepto de las familias. Y otro sobre la autorregulación de las asociaciones. Tres cosas, ¿no? Y entonces el Tribunal Constitucional salta la barrera de la legitimidad, se refiere a los tipos de familias y se refiere a cómo las asociaciones en el Perú tienen una autonomía, pero con límites, ¿ya? Que los reglamentos no pueden decir cualquier cosa. Veamos la sentencia. La sentencia, entonces, dice así, ¿no? Con fecha 23 de septiembre de 2003, el recurrente interpone demanda de amparo contra el Centro Naval de Perú. Esto fue, la sentencia salió en el 2007, entonces el hecho ocurrió en el 2003. Imagínense lo que demoran nuestros amparos, ¿no? Ya. Y además, el hecho de tener que recurrir a un amparo por una cosa que debieron darle a la persona. Entonces, interpone de manera de amparo contra el Centro Naval del Perú, solicitando que se le otorgue a su hijastra, Lidia Lorena Alejandra Arana Moscoso, el carnet familiar en calidad de hija. Ella era su hijastra porque él había formado una nueva unidad familiar, ¿no? Y no pase de invitada especial, por cuanto constituye una actitud discriminatoria y de vejación hacia el actor en su condición de socio, afectándose con ello su derecho a la igualdad. Manifiesta que durante los últimos años, la emplazada otorgó sin ningún inconveniente el carnet familiar a los hijastros, considerándolos como hijos. Sin embargo, mediante un proceso de recarnetización, comprende a los socios y a sus familiares, se efectuó la entrega de los mismos solamente al titular, a la esposa e hija, denegándole la entrega de este a su hijastra. A ver, este señor entonces vivía había casado. Primero se divorció y luego se casó, tenía una esposa, vivía con él su hija y tenía una hijastra, ¿no? Se hace cuenta de verdad, ¿no? Por el nombre, pero en realidad
hijastros, entonces la demanda es improcedente. Esa es toda su fundamentación del juez de primera instancia. ¿Ya? Si el primer juzgado especializado en civil de la Corte Superior de Lima, con fecha 20 de marzo de 2006, declara infundada la demanda, perdón, no improcedente, estimando que el Estatuto del Centro Naval del Perú, en su artículo 23, no regula la situación de los hijastros. En consecuencia, no existe discriminación alguna, porque el autor no tiene derecho a que su hijastro tenga carnet familiar como hija del socio, ¿no? La recurrida revocando la apelada, o sea, la de segunda instancia, la sentencia de segunda instancia, ¿qué cosa dice la Corte Superior? Dice, declara improcedente la demanda, considerando que la referida hijastra se encuentra afectada con la negativa del demandado de otorgar el carnet familiar, por lo que para su representación legal se deberán considerar las normas referentes a la patria potestad, tutela y curatela. Que como el señor que pide, no es el padre de la hijastra, entonces no tiene derecho, le falta legitimidad para obrar, Entonces, a mí me parece bonita esta sentencia por estos varios aspectos. Y señala entonces improcedente la demanda. Por eso es que el Tribunal Constitucional, a la hora de empezar a trabajar el tema, el primer obstáculo que tiene que saltar es sobre la legitimidad, Cuatro hojas vamos a mirar todas, de todas maneras. Entonces, él señala que el objeto de la presente demanda es que se le otorgue carnet familiar al hijastro del actor, cesando con ella la discriminación, de la cual ha sido objeto de su calidad de socio. En realidad, no se sabe bien si es que en el 2007 ya la hija ya no había alcanzado la mayoría de edad, etc. Y también alrededor de esto hay varios casos, como por ejemplo las mujeres se divorcian, y ellas en regatas, por ejemplo, no pueden entrar, ellas con sus hijos, solamente pueden entrar los hijos, pero no ya la esposa, la que fue esposa, Eso a lo mejor se puede modificar, pero bueno. Dice, los hechos del caso, no obstante, plantean cuestiones de suma relevancia como son los límites de la autoorganización de las asociaciones reproductivas frente a la problemática de lo que en doctrina se ha denominado familias ensambladas, familias reconstruidas o reconstruidas. Es por ello que a fin de dilucidar la presente acción se tendrá que superar el vacío que se observa en la legislación nacional sobre la materia. Entonces, habla sobre la legitimidad y habla sobre el modelo constitucional de familia, Entonces, el Tribunal Constitucional dice que se entregaba antes dice así sobre la legitimidad del demandante, dice antes de entrar a analizar, es claro que el recurrente, al ser socio titular de la asociación, goza de ciertos derechos, entre los derechos se encuentra el de solicitar carnet para su cónyuge e hijos. En tal sentido, comprende el actor que al denegarse del carnet solicitado para su hijastra, cuando a otros socios sí se les ha hecho entrega del carnet para sus hijastros, se materializa un trato diferenciado que no es sostenible bajo ningún criterio razonable, Bien, ¿cuál es el modelo constitucional que empieza a trabajar el Tribunal Constitucional? El artículo 4 dice, de la Constitución política reconoce a la familia como un instituto natural y fundamental de la sociedad. También la Constitución hace lo mismo y señala que el matrimonio es un instituto fundamental de la sociedad y natural. Yo discrepo de lo natural porque en realidad el matrimonio no es natural, el matrimonio es una institución de carácter civil. La familia sí es una institución de carácter natural. Entonces, es por ello que obliga al Estado y a la comunidad a prestarle protección. Por su parte, el artículo 16 dice, de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que los hombres y las mujeres, a partir de cierta edad, tienen derecho sin restricción motivada a formar una familia, a casarse y fundar una familia. Agregando que este es un elemento natural y fundamental de la sociedad, por lo que tiene derecho a la protección de la sociedad y el Estado. Luego se refiere al Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Señala que la familia es un elemento natural, fundamental de la sociedad, por la Convención Americana, también que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad, e indica que el derecho a fundar una familia se ejercerá siempre que se cumplan con las condiciones requeridas para ello. Y señala que el término de familia es un término que tradicionalmente solamente tenía determinados componentes, pero que ese término ha sido rebasado por la sociedad. Esta parte, el Tribunal Constitucional dice, desde una perspectiva constitucional, debe indicarse que la familia, al ser un instituto natural, se encuentra inevitablemente a merced de los nuevos contextos sociales.
sociales. No es lo deseable, ¿no? Todos quisiéramos que la gente no se hubiera divorciado, que la gente, digamos, el papá no se hubiera muerto, o la mamá, etcétera, que el hombre no hubiera sacado la vuelta a la mujer y entonces pues formar una nueva familia por allí, ¿no? O que si tiene una concubina, con hijos y con todo, prometiéndole matrimonio, de pronto pum, se va a buscar otra concubina y forma otra cosa, ¿no? Entonces, pero no es lo deseable, pero es lo que está ocurriendo. Así, cambios sociales y jurídicos tales como la inclusión social y laboral de la mujer, la regulación del divorcio y su alto grado de incidencia, las grandes migraciones hacia las ciudades, entre otros aspectos, han significado un cambio en la estructura de la familia tradicional nuclear. Entonces, cuando ustedes quieran trabajar este tema para digamos, una exposición, para un sustento de un escrito, etcétera, ustedes van a coger esta sentencia y van a decir, ojo, también el Tribunal Constitucional ha protegido a los hijastros, ¿no? También el Tribunal Constitucional protege a la familia nuclear amplia, ¿no? Conformada alrededor de la figura del padre familias, consecuencia de ello es que se hayan generado familias con estructuras distintas a la tradicional, como son las surgidas de la unión de hecho, las monoparentales o las que en doctrina se han denominado familias reconstituidas. Entonces, en realidad no existe un acuerdo en doctrina sobre las familias reconstituidas. Sin embargo, están en la realidad, ¿no? Y si esas familias, dice el Tribunal Constitucional, tienen un cierto carácter de permanencia, ¿no? De permanencia. Viven en un mismo ámbito familiar, deben ser protegidas. Si la hijastra vive dentro de ese entorno familiar, porque la hijastra podría vivir con su papá, ¿no es cierto? Vive con la esposa, tiene una hija, pero la hija, ¿no? Podría vivir con su padre, y no, vive con la señora. Como vive con la señora, conforman una unidad familiar. Y al conformar esa unidad familiar debe ser protegida con los mismos términos como si fuera un hijo, ¿no? Y por eso dice las asociaciones, etcétera, las instituciones deben respetar a la familia. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que la familia debe ser protegida. Y no solo lo dice la Constitución, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana, etc. Pero el tribunal coloca esos requisitos, que son muy importantes. No es que yo, por ejemplo, voy a pedir el carnet para mi hijastra, carnet de hija para mi hijastra que vive con el papá. No, para ellos no. Puedo pedir el carnet para mi hijastra que vive dentro de mi entorno familiar porque es como si fuera mi hija. ¿Está bien? Vamos a ver esta parte. Las relaciones entre padrastros o madrastros y los hijastros deben ser observadas de acuerdo con los matices que el propio contexto impone, ¿no? Por ejemplo, el artículo 237 del Código Civil se infiere que entre ellos se genera un parentesco por afinidad, lo que de por sí conlleva un efecto tan relevante como es el impedimento matrimonial. Entonces, es verdad, ¿no? El esposo no se puede casar con la hijastra, ¿no? Es de indicar que la situación jurídica del hijastro no ha sido tratada por el ordenamiento jurídico nacional de manera explícita, de la tesis, ni tampoco ha sido recogida por la jurisprudencia nacional. No obstante, sobre la base de lo expuesto, queda establecido que el hijastro forma parte de esta nueva estructura familiar, ¿no? Con eventuales derechos y deberes especiales. No obstante, la patria potestad de los padres biológicos, no reconocer ello traería aparejada una afectación a la identidad de este nuevo núcleo familiar. ¿Por qué? Porque no solamente está formando esta familia, esta nueva familia, los que acá estábamos, ¿no? El esposo, yo,
¿no? Un esposo, una esposa, una hija, sino también forma el hijastro. Y es una nueva estructura familiar, ¿no es cierto? Entonces, esta familia nueva tiene que ser protegida. Se han presentado casos también en que, por ejemplo, el papá, a veces no es lo correcto, pero se han presentado casos que el papá vive con su hija y su hijastro, y la mamá vive con otro hijo. También se han presentado casos. O sea, en esta misma familia, en esta misma gente, yo podría encontrar una familia monoparental y a la vez una familia reconstruida. ¿Se dan cuenta? ¿No? ¿Por qué? Porque así está nuestra realidad. Entonces, respecto a las familias reconstituidas, entonces sigue señalando, ¿no? Desde luego, la relación entre los padres afines y el hijastro tendrá que guardar ciertas características, lo que les dije hace un momento, tales como las de habitar y compartir vida de familia, con cierta estabilidad, publicidad y reconocimiento. Es decir, tiene que reconocerse una identidad familiar autónoma, sobre todo si se trata de menores de edad que dependen económicamente del padre o madre afín. También al respecto, por ejemplo, hay una sentencia del Tribunal Constitucional que se refiere, declara improcedente la demanda de amparo, fundada el amparo por la falta de motivación, fundada el amparo por falta de motivación. ¿Por qué? Porque un juez de familia, no sé si de Tacna, señaló una pensión alimenticia no solo para los hijos, sino que tuvo en cuenta a los hijastros. No les puso pensión a los hijastros, sino que le puso una pensión de 20% para la hija. Y la señora, la mamá de la hija, interpone acción de amparo, indicando que el juez de familia no ha tenido en cuenta que ella es la única hija, ¿no? Como ocurre en la realidad, es su única hija. Y que cómo va a tener en cuenta un monto menor, debió darle 50%, ¿no? ¿Y qué dice el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional dice, si el juez quiere tener en cuenta el hecho que el señor ahora ha formado una nueva familia y tiene otros, no hijos, sino hijastros, bajo su responsabilidad, debe decirlo en la sentencia, debe sustentar, debe motivar, ¿no? No lo ha hecho. O sea, yo no puedo simplemente al final de mi sentencia y mi fallo colocar 20% y sabe Dios por qué, ¿no? Uno tiene que colocar, si voy a tocar ese tema, porque puedo no tocarlo, puedo decir simplemente que es una sola carga familiar, una sola hija y le pongo el 50%, pero o menos colocar según eso. Pero si yo voy a pensar, voy a colocar, eso es lo que dijo el señor cuando fue citado al amparo, el padre, ¿no? Y el juez. El señor tenía tres hijos más a su cargo, etcétera, ¿no? Entonces, pero si no lo dijo en la sentencia, ha incurrido en indebida motivación de las resoluciones judiciales. Y al incurrir, la sentencia es nula, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, el Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de amparo y volvió pues al proceso. ¿Ya? No es que no se pueda hacer, muchas cosas se pueden hacer, pero hay que fundamentarlo. Es difícil, lógicamente, ponerse en la situación de que cuando en el derecho no todo está tan claro, tenemos que aplicar los principios, ¿no? Es difícil, porque más nos han educado a que si no está, no es el problema, ¿no? Mejor, así nomás como está, ¿no? Pero se presentan muchos casos en la judicatura en que uno tiene que resolver de manera diferente a como supuestamente estaría establecido, ¿no? Ya, si nos queda tiempo, les cuento sobre eso y me preguntan sobre eso. ¿Ya? Entonces, el Tribunal Constitucional señala pues las características, ¿no? Entonces, las características serán importantes. Cuando nosotros querramos alegar esa situación similar, porque seguro que se va a dar en el tiempo, ¿no? En la medida que los años pasan, las situaciones jurídicas a las cuales están sometidos
los jueces, los abogados, fiscales, son realmente innovadoras, ¿no? Porque uno, ¿qué se iba a imaginar hace 20 años que íbamos a estar discutiendo si el padre quiere o no quiere hacerse la prueba de ADN? No se podía discutir sobre eso. Antes, por ejemplo, en el Código de 1852, la mujer no tenía ningún derecho, ni siquiera de patria potestad, ¿no? Entonces había debates que ahora se hacen, que en 1936 se hicieron, pero van evolucionando, ¿no? Yo estoy pretendo ganarme un premio, todavía no lo he, con un tema que es Historia del Derecho Peruano, los derechos civiles de la mujer. ¿Por qué? Porque realmente había una evolución, ¿sí? ¿No? Y que no se ha tocado ese tema, y es importante, ¿no? Entonces, esto tiene que ver pues con la forma de las familias. Las familias, entonces, dice acá el Tribunal Constitucional, el artículo 6 de la Constitución establece la igualdad de deberes y derechos de todos los hijos, prohibiendo toda mención sobre el estado civil de los padres, etcétera, etcétera. Y luego, para seguir con el tema, trabaja lo que es esta libertad de asociación y límites a la autonomía de autorregulación. Algo muy pequeño nada más les voy a decir, que en esta sentencia el Tribunal Constitucional señala que las asociaciones tienen derecho de autorregulación dentro de lo que es su autonomía, pero no pueden negar derechos fundamentales, ¿no? No pueden porque atentarían contra las leyes y atentarían contra la Constitución, ¿no? Entonces, pues, ustedes tienen derecho a autorregularse, a establecer en los reglamentos muchas cosas, pero nada que atente contra la Constitución. Algo así pasa, por ejemplo, con los colegios, ¿no? Nuestros centros educativos dicen, no está pues en el reglamento, como dijo el juez de primera instancia, ¿no? No está en el reglamento, entonces, mala suerte. En el reglamento dice, por ejemplo, como ocurrió con el caso de una niña que jalaba una mochila con ruedas, que los niños no pueden ir con mochilas con ruedas. Eso pasó con el colegio Regina Pacis. Y fue sancionado el colegio Regina Pacis después, porque le pidió a la niña incluso que se hiciera una prueba de escoliosis, solo por llevar la mochila con ruedas. El INECOPI sancionó al colegio Regina Pacis. Entonces, el Tribunal Constitucional declara fundada la demanda, debiendo reponerse las cosas al estado anterior a la afectación producida por la asociación. Por consiguiente, ordena a la demandada que no realice distinción alguna entre el trato que reciben los hijos del demandante y su hijastro. Sí. Complementado, quizás es importante. Sí. El tenor de lo que acaba de decir de la sentencia del Tribunal Constitucional que ha hecho jurisprudencia, mi pregunta es algo relacionado a la, diríamos, a la ex esposa. La ex esposa, al divorciarse el socio, entonces automáticamente, de acuerdo a ese reglamento, pierde su condición de socio. Eso. Entonces, la ex esposa, solamente por el divorcio, podría también llegarse, digamos, a este caso que formó parte de la unidad familiar o de la familia nuclear, y que por el divorcio ha perdido, digamos, no puede perder, mejor dicho, la calidad de asociada, ¿no? Entonces, pienso, digamos, por ejemplo, que podría también darse el caso, reclamar, acogerse a la sentencia y pedir, por ejemplo, ¿cómo se presenta el caso, no? Los chicos, los menores de edad, pueden ir al club y la mamá los tiene que acompañar hasta la puerta. Ella no puede entrar y disfrutar con sus hijos pese a haber sido la ex esposa. ¿Se dan cuenta? Y algo que nos parece muy natural, al final no es tan natural. Es que el derecho no es así. Si todo estuviera ya dicho, que ya por poco estudiamos el derecho, ¿no? En ese caso, por ejemplo, la esposa a la que se le niega ese derecho de tener acceso al club podría alegar esta sentencia por la unidad familiar. No se une ella con el, ¿cómo se llama? Con su ex esposo, ¿no? El asunto está que ella está ligada a sus hijos. ¿Está bien? ¿No? Y si ellos pueden
un día, pasando un día allí con mis hijos, sin tomar el sol, estar en la piscina, no sé, ¿por qué? ¿Por qué no puedo velar por la seguridad de mis hijos en las instalaciones? Mucha gente hace que los hijos ingresen solos, ¿no? Chiquillos incluso, ¿no? A los clubes. Sí, por allí podría ligarse. Es como decir, ¿no? Algunas cosas nos dan pie para pensar en otras posibilidades, ¿no? El Tribunal Constitucional podría haberse pronunciado por otros extremos también, el interés superior de la niña, por ejemplo, del hijastro, ¿no? Pero no entraba por allí, ¿no? También a veces hay muchas sentencias que llegan hasta el Tribunal Constitucional, no deberían llegar hasta el Tribunal Constitucional, deberían resolverse en primeras instancias, ¿no? Ustedes se van a imaginar, un juez de familia está por acá, ¿no es cierto? Pero en la vía civil se le está presentando una acción de amparo a un juez civil que debe conocer familia, debe conocer penal, debe conocer varias áreas laborales, ¿no? Porque en amparo se le presenta un caso de estos. ¿Y qué dice el juez constitucional? ¿No? Dice, yo no sé nada, ¿no? Porque el Código Civil no dice nada, hasta donde me enseñaron mi derecho de familia, hasta ahí sé, ¿no? Claro, pues, lógico, ¿no? Son las herramientas con las que tenemos, ¿no? La vez pasada, yo di una charla sobre todas las sentencias del Tribunal Constitucional en materia de familia y niño, entonces tuve que hacer un PowerPoint sobre eso. Y luego junté todas las sentencias y hice un anillado. Entonces, es un documento muy bueno, pero de todas maneras, es un documento necesario que debe publicitarse. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos que andar ya con esas cosas ya en la mano, porque realmente, si por allí tenemos un caso de concubinato, ¿no? El concubinato en el Tribunal Constitucional lo ha tratado también en relación con las pensiones, ¿no? Y entonces ya podríamos estar alegando todo ese pedacito que dijo sobre el concubinato, ¿no? Ya. Sí. Sobre este caso, ¿es un caso de herencia? ¿El caso tiene derecho a heredar? ¿A quién? No hay derecho de herencia, ¿no? Pero imagínense, ese tendría también que ser todo un derrotero, ¿no? Si lo adoptan, pero supongamos que no lo adopten, solamente como está con hijastro, forma parte de una unidad familiar, pero no hay herencia. Como en la, imagínate, claro, tiene otros derechos, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, de las sentencias sobre concubinato del Tribunal Constitucional, ha habido dos pronunciamientos, ¿ah? En una, no dan derecho de pensión, porque solamente los cónyuges tenían derecho de pensión. Y en otra sentencia, con otra sala, dan el derecho de pensión, ¿no? A la concubina. ¿Ya? Ahora, ¿de dónde viene todo eso de que no tienen derecho a heredar y todo esto? ¿Ah? Imagínense, nosotros estamos acá, en 2012, pero todo eso viene de cómo era nuestra sociedad de hace muchas décadas. En esas sociedades anteriores, la regulación era de determinada forma. Por ejemplo, el adulterio de la mujer era sancionado, no el adulterio del cónyuge, ¿no? ¿Está bien, pues? No, pero así hay. Entonces, bueno, ya. Yo No, 20 profesores. ahí va. Ya, entonces vamos a trabajar esta sentencia de acá, que es otra sentencia. Esta sentencia trata sobre un caso fácil que se dio en el Poder Judicial, lamentablemente, en la cual fue acusada de parcialización, tampoco hubo parcialización, pero, bueno, el Tribunal Constitucional dictó una sentencia en el caso Rocarrey, Alison. En este caso, la base del problema era la tendencia de los dos niños. Son dos niños que eran chiquitos y luego fueron creciendo en el transcurso del proceso. En el 2008 yo estuve a cargo del 18º juzgado de familia y me hice cargo como unas vacaciones de 19 juzgados, de 20 juzgados. Y en esa oportunidad, en aquella oportunidad todavía, la Corte en vacaciones no decía que los jueces debían resolver las medidas cautelares. Ahora sí lo dice. Entonces, mandé un pedido, me llegaban
bueno, había medidas cautelares en el 19 juzgado, en el 18 y en el 20 juzgado. Entonces tuve que cursar un oficio en la Corte Suprema para preguntar qué hacía con las medidas cautelares, porque si no las resolvía, me decían que por qué no las resolvía, porque eran urgentes, y si las resolvía, me iban a decir por qué las resolvía. Entonces, la Corte Suprema y el presidente de Corte dispusieron que resolviera las medidas cautelares, y en esa resolución dicté una de las medidas cautelares, la entrega de los 2 niños a su madre, por comprobar que había hechos de violencia del padre hacia las niñas y hacia el niño. Entonces el Tribunal Constitucional se ha pronunciado ya 2 veces o 3 veces respecto a este caso. Es un caso realmente emblemático, pero en una de las sentencias, que es un habeas corpus, el primer habeas corpus que se aceptó en materia de tenencia. ¿Por qué? Porque durante muchos años la resolución de tenencia y los habeas corpus que se planteaban con las acciones de amparo eran declarados improcedentes, porque decía que el juez debe resolver según su competencia, y es competencia del juez de familia, etc. Pero el Tribunal Constitucional, acogiendo el concepto del habeas corpus ampliado, ¿no? Porque el habeas corpus antes, recordarán ustedes, solamente acogía la protección de lo que era la detención, mandato de detención y nada más. Luego, ahora sabemos que procede con muchas otras cosas, ¿no? Habeas corpus conexo, una serie de habeas corpus, y en este caso, entonces es el primer caso en que el Tribunal Constitucional declara fundada una demanda de habeas corpus en relación con la tenencia. El número es la 1817 del 2009, proceso de habeas corpus. Bien. Mediante demanda de fecha 19 de diciembre del 2007 y escrito ampliatorio, en este caso entonces yo ya había dictado una medida de entrega de los menores, pero no se ejecutó, solamente se ejecutó respecto a la niña, porque el padre se escondió al niño, y lo escondió durante año y medio, incluso mintió en qué colegio estaba, etc. Mediante demanda de fecha 19 de diciembre de 2007 y escrito ampliatorio de fecha 14 de febrero de 2008, Sheila Allison interpone demanda de habeas corpus a favor de sus menores hijos identificados con las siglas TAL contra Juan Manuel Rocarrey Ruiz Tapiador. Este señor es un señor con mucho poder también, padre de los menores, solicitando que en cumplimiento del régimen de visitas establecido por la resolución judicial de fecha 29 de diciembre de 2006 y confirmado por la resolución judicial de fecha 6 de julio de 2007, se ordena al emplazado que les permita a sus menores hijos interactuar con ella, toda vez que de manera reiterada le impide que pueda verla, lo cual afecta sus derechos a la libertad individual y a vivir pacíficamente. Entonces, asimismo solicita que en virtud del interés superior del niño se le ordena al emplazado que cese la violación del derecho a la integridad moral, psíquica y física de sus menores hijos, pues estos son objeto de reiterados maltratos psicológicos y físicos. Hasta aquella época los niños todavía, sobre todo el niño, conversaba con la mamá, ¿no? Todavía, pero luego ya no fue así. El principio del interés superior del niño, el derecho a tener una familia y no ser separado de ella, el derecho a crecer en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material, el derecho al desarrollo armónico e integral. Y entonces el Tribunal Constitucional hace referencia a todos estos aspectos y luego indica que el padre ha vulnerado todos estos derechos. El derecho de protección especial del niño, que está establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Declaración de Derechos del Niño, en la Convención Americana, etc. Por este caso también no me ahí estoy viva. Bueno, el principio del interés superior del niño igual señala que el Pacto de Derechos Civiles y Políticos señala respecto a la protección especial a la niñez, que la Convención de los Derechos del Niño también se refiere en el artículo 3 sobre el interés superior del niño y que todas las instituciones deben garantizar el derecho a tener una familia y no ser separado de ella. Ese derecho dice el derecho al tener
tener una familia se encuentra implícitamente consagrado en el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño, que reconoce el derecho del niño para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad. Debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, de amor y comprensión. Así como en su artículo 9.1, que establece que los Estados partes velarán porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de estos. A propósito de esto, les pido un segundito, porque puede ser que mi hija esté buscando en un rato real. Debes hablar con esto. ¿Cómo está cerrado? ¿Listo? ¿Va a cerrar? ¿Cómo así? Entonces, le decía, el derecho a tener una familia y no ser separado de ella. Qué importante, ¿no? Porque ¿cuántas veces nosotros somos pasibles de encontrar en una sentencia de un tribunal constitucional, ya el tribunal de la Corte de Colombia, ¿no?, señala muchas sentencias en relación a lo que es la protección? Ellos no tienen el amparo, pero tienen la acción de tutela, tienen lo que es la protección de los derechos del niño también allí. Entonces, el Tribunal Constitucional dice, a consideración de este tribunal, el derecho del niño a tener una familia y no estar separado de ella es un derecho fundamental, ¿no? La mamá era demandante, implícito que encuentra sustento en el principio del derecho de dignidad de la persona humana, de identidad, de integridad personal, al libre desarrollo de la personalidad y al bienestar. Y es fundamental que, por ejemplo, ustedes en sus escritos aleguen esto, que la judicatura también lo tome en cuenta, porque a veces nos faltan herramientas para fortalecer una motivación adecuada, y uno de estos es este. Yo tuve la suerte de hace muchos años encontrar una sentencia, la 0052 del 2004, una sentencia que en el octavo considerando señalaba que los jueces, tanto en lo sustantivo como en lo procesal, deben aplicar el interés superior del niño. Entonces, esto de lo procesal era una innovación. Imagínense haberlo encontrado en el 2004 y yo ejercí la judicatura del 2002 hasta el 2010. Entonces, lo utilicé en muchos aspectos, ¿no? Claro, la 0052 del 2004, búsquenla por favor. Es un caso de maltrato a un niño, no le dejaron matricularse en el colegio, pero lo estamos considerando, el Tribunal Constitucional señala eso. 2004. En buena cuenta, el niño tiene derecho a tener una familia y a vivir con ella, a fin de satisfacer sus necesidades materiales, afectivas y psicológicas. Y luego dice, resulta válido que la familia debe ser la primera en proporcionar la mejor protección a los niños contra el abuso, el descuido y la explotación, así como en adoptar y ejecutar directamente medidas dirigidas a favorecer de la manera más amplia el desarrollo y el bienestar del niño. Justamente lo que no viene pasando actualmente, ¿no? Porque ayer nomás me está pasando una noticia de un tío que ha violado a una chiquita, ¿no? La chiquita tiene 13 años y está obligada a gestar un niño. ¿Cómo le pueden obligar a una niña a gestar un hijo que ha sido así material de violación? ¿Y su condición de niña dónde está? ¿No? Ese tipo de cosas, digamos, por ejemplo, ahora que se trata justamente, ¿no?, del Día del Niño, es tan importante, ¿no? Porque no solo son niños los que son menores de 12 años, todos son niños, de acuerdo a la Constitución, hasta los 18 años. Entonces es importante que todo lo que es legislación, todo lo que es resoluciones, todo lo que son decisiones que se tomen, deben ser también en base al interés superior de los niños y adolescentes, ¿no? Este derecho se vulnera cuando por razones ajenas. Sí, claro, por supuesto, pero no podemos hacer que por el derecho del nuevo ser se vulnere el derecho de la persona, de la niña. Bueno, en caso de violación, yo sí acepto lo que es el aborto. Sí. En caso de violación es un caso extremo, pero es un caso en que yo sí acepto el aborto. Yo sí defiendo el derecho a la vida del concebido, lógicamente, pero
hay que también defender el derecho a la vida de las personas, ¿no? Entonces, por tanto, este derecho se vulnera cuando por razones ajenas a la voluntad y el interés superior del niño esté separado de su familia o el niño es impedido negarle determinadas situaciones. Entonces también existe el derecho a crecer en un ambiente de afecto, de seguridad moral y material. Todo está en la sentencia, ¿no? Dice, el derecho a crecer en un ambiente de afecto, de seguridad moral, material, se encuentra reconocido en el principio sexto de la Declaración de los Derechos del Niño. De este modo, en virtud de este derecho, la familia y en su defecto el Estado, la sociedad y la comunidad asumen la obligación de cuidar, asistir y proteger al niño para procurar que tenga un nivel de vida adecuado y digno para su desarrollo físico, psíquico, afectivo, intelectual, ético, espiritual y social. Vamos a pedir por la Comisión de Niños y Adolescentes que integro, que presido, vamos a pedir que las entradas de los cines bajen para que los niños puedan tener siquiera el recuerdo de que un año fueron al cine, etcétera. ¿Por qué? Porque nuestros niños de los cerros no saben de lo que es un cine, no saben de muchas cosas. Nuestras adolescentes también tienen muchos problemas, no tienen buenos recuerdos. Cuando las personas no tienen buenos recuerdos, la autoestima es baja. ¿Cómo van a luchar luego? No pueden. ¿Ya? En el análisis del caso concreto, el Tribunal Constitucional señala, dice, el proceso de divorcio se inició por el demandante y terminó en el año 2005, ¿no? Es importante revisar, dice, el comportamiento del emplazado a partir del 25 de febrero del 2006, es decir, ver si respetó el régimen de visitas progresivo, abierto y libre. Son regímenes de visita que dicen progresivo, abierto, libre. Progresivo puede ser, si es que yo pongo algunas reglas, ¿no? De aquí a 3 meses, de aquí a 5 meses, etc. Pero si yo digo simplemente progresivo, abierto, libre, en realidad no concretizo nada. Y entonces cuando no concretizo nada, ¿qué va a pasar? La otra parte lo va a incumplir. Y la parte que tiene el derecho al régimen no va a poder saber qué cosa va a pedir, porque nada está concretizado. ¿Está bien? Ya. Así, con fecha 4 de marzo de 2006, la demandante se constituyó junto con un efectivo de la policía en el domicilio del emplazado a fin de verificar que éste no le permitía ver a sus hijos. Este señor contrataba a policía y lo metía dentro de su casa. La comisaría de San Isidro tiene que ver con eso. En efecto, de la constancia policial, porque yo vi el video, pues, los videos los vimos en actuación judicial y lo vio también la juez del 14 juzgado y lo vio la fiscal también de él. Se desprende que la demandante el día 4 de marzo no pudo ver a sus menores hijos porque, según le indicaron, ellos no se encontraban en el domicilio. La constancia policial de otra fecha, el 10 de marzo, certifica que el 9 de marzo de 2006 la demandante se constituyó a fin de ver a sus menores hijos, pero tampoco los pudo ver porque éste le informó que ellos no se encontraban en el domicilio. Ante estos comportamientos obstructivos del emplazado, la Corte Europea ha sancionado a un país por estos comportamientos obstructivos. Con fecha 13 de marzo de 2006 presentó un escrito al juzgado correspondiente poniéndole en conocimiento lo sucedido. Eso fue el 20 juzgado de familia. En conocimiento de lo sucedido para que adopte las medidas correctivas correspondientes, toda vez que se estaba incumpliendo el régimen de visitas que se había fijado. El señor interpone habeas corpus contra la juez. Luego la juez se inhibe, el 20 juzgado, porque el señor le amenazó con la vida de sus hijos. Sobre la base de las constancias policiales referidas y otras, el 20º juzgado de familia, acá 20, mediante resolución de fecha 24 de marzo de 2006, obrante de Hojastal, requirió al emplazado, a fin de que dentro del término máximo de 3 días cumpla con el régimen de visitas ordenado. El juzgado correspondiente le requirió al emplazado el cumplimiento del régimen de visitas. Este lo ha continuado incumpliendo de manera reiterada. En la constancia policial de fecha 28 de marzo de 2006, etc., se certifica que el 26, 2 días después de emitida la resolución, la demandante se constituyó en el domicilio a fin de ver a sus menores hijos, pero el demandante nadie le abrió la puerta. ¿No? Esta conducta reacia y reiterativa a consideración de este tribunal pone en evidencia no solo que el emplazado ha vulnerado el derecho de sus menores hijos a tener una familia y a no ser separado de ella, al haberles impedido sin justificación alguna que puedan ver a su madre, sino también que ha vulnerado el derecho de la demandante a la efectividad de las resoluciones judiciales, pues se ha mostrado renuente en ejecutar
en sus propios términos las sentencias que fijaron un régimen de visitas. Luego la sala de familia concretizó el régimen, pues, ¿no? Durante el desarrollo de las audiencias especiales que se realizaron para fijar los periodos progresivos, así como los días y horarios del régimen de visitas, se presentó un hecho relevante que debe destacarse. Desde que tuvo la custodia efectiva de sus menores hijos, ha adoptado un comportamiento obstructivo para que ellos no pudieran ver a su madre. Durante la audiencia especial realizada el 26 de diciembre del 2006, mientras el niño tal rendía su declaración, denotó que tenía conocimiento que el día 25 de diciembre el 20º juzgado le había otorgado a su madre una visita para verlos, pero que no se pudo concretar debido a que se quedó en el patio de la casa del emplazado porque éste no la dejó ingresar al interior. Este hecho a consideración de este tribunal demuestra que el emplazado vulneró de manera manifiesta el derecho de los menores a tener una familia, a no ser separados de ella, etc. ¿No? Estas cosas son cosas que suceden, que tienen que ver con la tipología, porque lamentablemente, ¿qué pasa? El señor estaba casado con esta señora, se divorció, se volvió a casar, la señora era una deportista calificada y entonces tuvo a sus hijos y por una supuesta, en aquel entonces se aplicó en el divorcio una parte de un artículo del Código Civil que debería derogarse realmente, que señala que cuando la persona pierde los hijos por el divorcio, entonces la patria potestad pasa para el otro, algo así. Entonces aplicaron indebidamente esto, una supuesta conducta deshonrosa de la señora, que como con toda mujer que el hombre ya no está con él, entonces seguramente se enamoró de otra persona, ¿no? Pero entonces la demandaron por conducta deshonrosa y le quitaron a los hijos, le pusieron un régimen así supuestamente amplio, pero poco concreto, ¿no? Bueno, estas cosas a veces pasan, pero no deben pasar en nuestro país, porque ya estamos en el 2012. Mientras otros países avanzan, nosotros a veces procedemos. El emplazado durante la tramitación de la medida, acá habla sobre la medida cautelar. A ver, no, ya. Debe destacarse que el emplazado durante la tramitación de la medida cautelar temporal sobre el fondo, variación de tenencia, esa es una medida de variación de la tenencia, medida cautelar que se empezó en el 2006 y que yo en febrero, estando de vacaciones, tuve que resolver. Y dice acá, bueno, en este orden de sucesos se debe señalar que el 18º Juzgado de Familia, mediante resolución de fecha 28 de febrero del 2008, obrante de hojas 33 a 36, resolvió conceder la medida anticipada sobre el fondo de variación de la tenencia de los menores, debiendo al padre de los menores proceder a la entrega inmediata de los menores, referidos a su madre tal, a cuyo efecto se dispone a autorizar el deserraje y allanamiento en caso de ser necesario, de ser uso de la fuerza pública. Y yo pienso que las medidas cautelares se deben dictar dentro de los partidos. Cuando los niños pasan a vivir con el padre, los mismos empiezan a mostrar problemas emocionales. Dice, al respecto debe enfatizarse, ¿no?, que dicha medida cautelar fue adoptada porque se demostró que el interés superior de los menores beneficiados con la demanda imponía que estuvieran bajo la tenencia y custodia de su madre y no de su padre, debido a que no tiene estabilidad emocional. Así, este tribunal considera importante destacar las principales razones que llevaron al juzgado referido a adoptar la decisión concedida en medida cautelar mencionada, que son las siguientes. En este mes de febrero yo dicté como 15 medidas cautelares, no solo en el 19 y 20 juzgado, y en el 18º juzgado 8. Cuando los niños pasan a vivir con el padre, los mismos empiezan a mostrar problemas emocionales y de malos tratos directos hacia la menor hija de las partes. El régimen amplio de visitas no se cumple a cabalidad por el padre de los menores, siendo que la madre no ve a uno de sus hijos dentro de un régimen de visitas normal y sale con la hija cuando el padre quiere. Sobre la base de los fundamentos transcritos, resulta válido concluir que la medida cautelar de variación de la tenencia se adoptó porque se comprobó que el emplazado no le garantiza a sus menores hijos las condiciones para la realización y el ejercicio de sus derechos, como lo son el amor, la integridad, el cuidado, la protección que demanda, el desarrollo de su personalidad. Con relación a la medida cautelar, debe precisarse que con fecha 3 de marzo de 2008 se llevó a cabo la diligencia respectiva en la que solamente fue entregada a la demandante la menor identificada con las siglas tales y tales. Este hecho reitera una vez más que en el auto se encuentra plenamente acreditado un comportamiento arbitrario, legítimo y razonable del emplazado. Dicho comportamiento también pone en evidencia que el emplazado vulneraba el derecho a la libertad personal del menor identificado con las siglas TAC,
pues en vez de cumplir la medida cautelar y entregarlo a su madre para que éste se desarrolle y se desenvuelva plenamente en un ambiente de amor y armonía, lo ha retenido injustificadamente en contra de su voluntad. Ello en razón de que, como se ha señalado en los fundamentos precedentes del menor, manifestó en una audiencia que deseaba vivir con su madre. Y es que debe tenerse presente que si bien los niños son titulares del derecho a la libertad individual, su ejercicio puede ser objeto de limitación por los padres en función de su interés superior, como por ejemplo cuando los padres les prohíben a sus hijos que acudan a determinados lugares que puedan poner en riesgo su integridad personal. En dicho supuesto resulta legítima la limitación del ejercicio del derecho a la libertad, pues lo que se busca es proteger el interés superior del menor. En cambio, no resulta legítimo que los padres limiten el ejercicio de la libertad individual de los niños cuando no se tenga por finalidad proteger su interés superior, ¿no? Y declara fundada la demanda, ha resuelto declarar fundada la demanda por haberse acreditado la vulneración de los derechos a la libertad individual, a la integridad personal, a tener una familia, a no ser separado de ella, a crecer un ambiente de afecto, de seguridad moral y material, ordenar a Juan Manuel Roca Rey que entregue de manera inmediata al menor identificado con tal, bajo el procedimiento de aplicarse las medidas coercitivas, oficiar al juez del 35º juzgado penal para que ejecute lo resuelto, ordenar al director general de la Policía Nacional para que éste preste de manera inmediata al 35º juzgado el auxilio del niño. A pesar de esta sentencia, el 35º juzgado penal no quiso ejecutar, hasta que el Tribunal Constitucional le tuvo que oficiar otra vuelta, 2 veces. Y cuando ejecutó, el niño, joven, no sabemos qué pasó, salió supuestamente para ir a la casa de un amigo y nunca más volvió a la casa de la señora. Eso fue una semana nada más estuvo con la madre. El niño dice que él fue directamente a la comisaría indicando que la señora lo había golpeado y sin tener la presencia de la fiscal, la comisaría de San Isidro tomó una supuesta declaración y el niño pasó inmediatamente a vivir nuevamente con el padre. Realmente, los casos están así, ¿no? Algunos que vivimos más o menos tranquilos, debemos sentirnos mucho mejor, pero en realidad la situación en nuestro país es muy grave para los niños y adolescentes y para las familias. La Comisión de Niños y del Adolescente del Colegio de Abogados de Lima, que yo presido, ha solicitado al presidente Corte que el desarchivamiento de expedientes ya no se haga en 3 semanas, que se haga en 1 semana. Casos de familia y de alimentos. Se dice de oficio al presidente y el presidente ha contestado. También hemos pedido que la atención para la consulta de expedientes en el archivo en materia de alimentos comprenda también la hora del almuerzo. ¿Por qué? Porque mucha gente sale de su trabajo y va, y entonces puede ser una cosa, digamos, que se turnen para atender. También se ha pedido que la atención de las pericias no demore tanto, porque los peritajes para la liquidación de pensiones devengadas en materia de alimentos, principalmente, son meses que demoran. Y la atención de los días viernes nada más no garantiza adecuadamente la información sobre los expedientes en materia de alimentos, familia, y entonces hemos pedido que también allí la atención por lo menos sea 2 veces a la semana. El Colegio de Abogados, en esta comisión, no sé si todo el colegio, pero en esa comisión, que somos poquitos nomás, porque mucha gente viene a la comisión, pide ser miembro de la comisión y luego se va con su diploma y nunca más aparece, ¿ya? Entonces hemos pedido, como 2 o 3 o más, hemos pedido que hemos estado presentes, por ejemplo, en el proyecto de ley sobre alimentación saludable, porque hay un proyecto de ley que se está debatiendo en el Congreso, por el cual se está tocando por primera vez lo que se da en los kioscos de los colegios a los niños, por la propaganda de la comida chatarra, porque hay muchos niños que tienen hígado graso, porque tienen diabetes, porque esa forma de alimentarse solamente va hacia la muerte, porque van varias enfermedades que van hacia allí. Entonces yo le pedí al decano que por favor mandara todo el proyecto a todos los abogados, de los 50.000 abogados, porque es muy importante que, digamos, nosotros tomemos conciencia al respecto. También, en cuanto en el Congreso, se ha debatido un proyecto de ley para modificar el artículo 173 del Código Penal, el inciso 3,
Algunos dicen que la libertad sexual de los niños, de las adolescentes no se está tomando en cuenta. En realidad, yo pienso que eso no es así, que más bien, si es que el caso de los enamorados se sienten afectados y son menores de edad, está bien que ese caso quede excluido como una especie de excepción, pero que no quitemos la protección a los menores de 14 a 18 años. Creo que no debemos hacerlo porque no se puede legislar solamente por el hecho de que en algunas zonas acostumbran a tener relaciones convivenciales, etcétera, desde temprana edad, pero la mayoría de nuestros adolescentes más bien sí requieren información, sí requieren tener una idea de lo que van a hacer con su vida y no tener a temprana edad relaciones sexuales o exponerse a lo que es riesgos, etcétera. Para poder decidir, digamos, es importante saber qué cosa es lo que viene después de asumir un hecho. Y se ha dicho también por muchas personas que como los adolescentes tienen derecho a casarse, entonces también tienen derecho a tener relaciones sexuales. Eso es un error porque el Código Civil regula el derecho a casarse como una excepción a la regla. La regla es que no se puede casar y que en caso de excepción es cuando existen motivos graves, ¿no es cierto? Entonces, a veces también los abogados tienen que ir a difundir, porque si es que, digamos, una comisión chiquitita, nomás no se puede hacer todo. Entonces es muy importante, digamos, que ahora yo les pido, por favor, si les es posible, que integren la comisión, a lo mejor podemos ser 20 o 30 en la comisión, y entonces ahí sí vamos a poder llegar a los colegios que queremos llegar, ¿no? Y hacer cosas buenas que podemos hacer. Los miércoles nos reunimos de 6:30 a 8. ¿No, doctora? ¿Ya complica, doctora? Sí. Una persona que tiene un caso, tiene una sentencia de tenencia con una régimen de visitas para él. Exacto, ¿no? Tal día, de tal hora, tal hora, tal día, tal hora, tal hora. Pero inicialmente se comenzó a cumplir y después la mamá que tenía la tenencia no envía el menú, no la deja que recibe. ¿Por qué será? No, pero hay otros juzgados donde se inició un régimen de visitas antes de que se dé la sentencia de tenencia. Entonces, A ver. Había una sentencia de tenencia donde hay un régimen de visitas y ahora falla un poco. Pero antes de que salga esa sentencia ya se había iniciado un proceso de régimen de visitas en otros juzgados. Ah, ya, hay dos entonces. Claro, pero este todavía está en proceso y este ya es la sentencia de tenencia que después le dio su régimen. Ah, ya, cosa clave. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Este de acá pide el expediente para poder determinar su régimen de visitas. Pero él ahora, el señor que está pidiendo, tiene que cumplir. Entonces, ¿cómo va a hacer un escrito para que pueda que quiera la señora para que cumpla? Pero ya no está el expediente en ese juzgado porque fue requerido por un juzgado. Y se demora un montón. ¿Qué puede hacer esa persona? Bueno, el juez solo puede tener cualquier termino un expediente, no lo puede tener mucho rato. Usted sabe cómo lo que se hace de moda. Habría que preguntarle acá a un juez. ¿Qué hacer? Doctor, ¿qué podemos hacer? Y otra la primera pregunta, ¿qué puede hacer en ese caso? O sea, el padre está desesperado porque no es su hijo y ya se fue a hablar con la secretaria y todo, todavía está en el despacho, pero el despacho y todo lo que es un despacho. Bueno. Claro. Bueno, esa es una opción, ¿no? El otro casito que me... Claro, a lo mejor no juez ni siquiera sabe que habrá solicitado o que el expediente está allí, porque a lo mejor lo pidió, pero tiene varios expedientes, entonces no sabe. Entonces tú también tendrías que hablar con la juez y decirle, o concretizar tu pedido. Claro, eso lo puedes hacer mañana mismo. Claro, sí, a lo mejor se soluciona. Esa cosita que, o sea, tengo un amigo que tiene un caso. Tú tienes tu caso personal. No, de que cuando usted habla de que los alimentos para los menores son importantes. Yo nomás no, Correcto, pero es un caso que se inició una demanda en el 84, en el Ministerio de Familia. O no, pero Río Chu. Sí. Ah, pero ya no, 84, 2004. No, en el 95, que ya pasó en el 95, se dictó una sentencia de separación de cuerpo, que fue variada, separación de cuerpo y de los gananciales. En el año 2008 se presenta una medida cautelar, que a la fecha todavía no se resuelve, de administración de bienes, de un 508-2006. Todavía no se resuelve a la fecha. Y también, paralelamente a eso, pero se han estado prescribiendo los alimentos. La señora se fue de viaje en el año 88 a Estados Unidos. las preguntas tienen que Claro. ser pertinentes al tema tratado. Sí, no, por eso, voy al tema.
Y la señora se fue a Estados Unidos y mantuvo a sus hijos durante todos los años mientras fue expulsada de todas las cosas que se dio acá, todo lo que le podía. Es la administración de los bienes comunes. Y ahí lo que escribiendo, mientras la señora vivía allá, no pudo. ¿Han prescrito los alimentos? Sí, ¿Para menores de edad? No prescriben. yo sé, pero hay cada 3 años, recuerdo, hay un código, un artículo en el código que dice. No prescriben los alimentos. Mire, y ya nosotros habíamos avanzado, los jueces habíamos avanzado en que no prescriben los alimentos, y luego ya el año pasado el Tribunal Constitucional ha sacado una sentencia respecto a la no prescripción. Ya, entonces, ya, o sea, que se puede. Ya,